Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos. Quiero que abra en Romanos capítulo 4. Vamos a estar estudiando ahí en Romanos capítulo 4, del versículo 1 al 15, 15 versículos vamos a estar viendo. Y quiero que si lo encuentra se ponga de pie. No vamos a leer los 15 versículos, pero sí quiero que oremos todos juntos. Quiero que pongamos al Señor en este tiempo de meditación y que juntos digamos al Señor que sea Él abriendo nuestro entendimiento, nuestro corazón, para que podamos entender lo que Él quiere en esta tarde hablarnos. Romanos capítulo 4, versículo del 1 al 15. Téngalo ahí abierto, por favor. Y antes de comenzar, quiero que oremos y pongamos este tiempo al Señor en sus manos. Oremos juntos. Señor Jesús, Señor amado, gracias. Te agradecemos, Cristo bendito, por permitirnos, Señor, estar un domingo más, Señor, acá en tu casa. Sabemos, Señor, que las condiciones aún están un poco difíciles, Señor, pero gracias por cada hermano acá presente, por aquellos que están viéndonos también a través, Señor, de el video en vivo, Señor. Te pido que seas tú también guardándoles, bendiciéndoles, protegiéndolos, Señor. Padre, oramos y te agradecemos primeramente por el privilegio que tenemos, Señor, de pasar tiempo contigo acá como congregación, por poder cantarte, adorarte, Señor, levantar nuestra voz y exaltarte, entendiendo, Señor, de que tú estás acá recibiendo nuestra adoración. Oramos, Señor, por cada hermano, por cada hermana, oramos por cada niño, joven, anciano, Señor, que nos visita. Oramos, Señor, para que este tiempo pueda ser un tiempo de enseñanza, un tiempo, Señor, en que podamos aprender todos juntos, Señor, de las maravillas de Cristo Jesús, de lo que Él hizo en la cruz por nosotros. Oro para que seas tú, oh Dios, dándome de tu gracia, de tu denuedo. Ayúdame, Cristo bendito, a hablar de parte tuya. Dame, Señor, esa claridad que necesito, Señor. Dame ese denuedo, dame, Señor, de esa gracia, Señor, para poder hablar de aquel que murió y resucitó. Padre, oro para que seas tú, oh Dios, hablando a mi vida, transformando mi vida primero, Señor. También todos juntos, Señor, podamos vivir vidas que te glorifiquen y exaltarte. Abre nuestra mente, nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a pensar en todo lo bueno, todo lo que edifica y todo lo que santifica. En el nombre de tu Hijo Jesús lo pedimos. Amén y amén. Tome asiento, hermano y hermana. Gracias una vez más por permitirnos estar acá juntos. Les extrañé mucho la semana pasada, pero supieron que por el clima, ¿verdad? No se pudo reunir, pero gracias a los que estuvieron conectados. Me comentaron que hubo un grupo también ahí, un buen grupito conectados, así que gracias por estar ahí pendiente de las enseñanzas aún en la distancia, ¿verdad? Me imagino que usted estaba ahí con un cafecito, un chocolate, y yo aquí predicándole a las sillas, pero yo sé yo sé que todos aprendimos juntos, especialmente, ¿verdad?, en este tiempo que está un poco difícil la situación allá afuera. Pero ahora continuamos, hermanos, en el estudio del apóstol Pablo a los romanos. Comenzamos hace 2 semanas, hicimos una pausa y ahora comenzamos el capítulo 4, terminamos el capítulo 3 hace 2 semanas, los que estuvieron con nosotros, ¿verdad? Si no, usted puede buscar también las predicaciones ahí en YouTube, ahí están todas las predicaciones de toda la serie que hemos tenido, la que terminamos en Hechos y que hemos comenzado en Romanos. Pero ahora bien, comenzamos el capítulo 4 y en el versículo 1 al 15, y no sé si usted, hermano, ha tenido la oportunidad, hermana, de leer el capítulo 4 de Romanos, y espero, hermana, que usted haga eso. Usted sabe qué es lo que voy a predicar y vaya y adelántese, no hay ningún problema, ¿verdad? Adelántese, lea y diga, ok, de esto va a predicar el pastor, quiero tratar de entenderlo y luego después, ¿verdad? Vamos a ver qué es lo que el Señor quiere hablar. Pero si usted ha leído el capítulo 4, versículo 1 al 15, usted se va a dar cuenta que Pablo está hablando acerca de la historia de Abraham. Está hablando de Abraham. Está hablando, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, pone a Abraham primeramente como un ejemplo, hermano, para hacer entender a los judíos en Roma y para hacernos entender a nosotros también, hermano, que la salvación no es por obra, sino es por fe. Ese es el tema que continúa del capítulo 3 y todavía lo continúa en el capítulo 4, Pablo. Toma a Abraham como un ejemplo, hermano, para hacernos entender que la salvación es por fe, no por obras. Es increíble, hermano, que aún en el año 2026, que vamos a comenzar, muchas personas
piensan o están enseñando, porque yo he escuchado personas que enseñan, hermano, que la salvación es como ir y comprar, ¿verdad? Una refrigeradora ahí en el Home Depot o en Lowe's, y usted dice, voy a hacer el pago mensualmente, ¿verdad? Voy a pagar $30 al mes, $50 al mes, y es algo que vamos pagando, hermano, mes a mes. Y muchas personas piensan que la salvación es así también, que es algo que usted adquiere, pero que mes a mes usted va haciendo pagos y usted va haciendo cuotas, ¿verdad? Pensando que cada mes que nosotros hacemos buenas obras, que cada mes que nosotros hacemos algo bueno, entonces Dios está contento porque estamos haciendo los pagos, estamos haciendo, ¿verdad? Esas buenas obras que Dios quiere que hagamos y eventualmente seremos salvos. Hermano, eso no funciona de esa forma. Pablo, hermano, nos dice aquí en la carta, la salvación no funciona así. Hay un lugar donde la deuda fue pagado por completo. Hay un lugar y ese lugar fue la cruz allá con Cristo Jesús, una vez por todas. Fue pagada de una vez por todas. Pablo nos dice, no funciona así. Cristo pagó el precio completo. No quedó nada pendiente. No quedó nada que usted y yo tenemos que agregarle para que ese sacrificio sea completo. No, hermanos, Cristo pagó el precio por completo. La salvación es algo que ganamos poco a poco, que tenemos que estar afanados, que si no hago esto, entonces el Señor, o esto. No, hermano. La salvación es un regalo que ya ha sido pagado. ¿Y sabe qué? Nosotros lo recibimos por fe, por poner nuestra fe en Cristo Jesús. Y esto es lo que Pablo trae del capítulo 3 de Romanos, versículo 21 en adelante. Pablo quiere que entendamos eso. Y por eso fue que le escribió a la iglesia en Roma, principalmente a los judíos. Recuerda, esa carta fue escrita para los judíos en Roma. Pero nosotros queremos traer los principios y aplicarlos a nuestras vidas en el 2026. Pablo dice, y recuerde la audiencia primeramente a la cual la carta fue escrita. Judíos, los cuales no solamente creían, sino que también enseñaban que la salvación era por obras. Esa es la audiencia a la cual Pablo le escribió. Salvación por obras, no por fe. Te ganás el cielo, ¿verdad? Por buenas obras. Y esa era la audiencia a la cual Pablo le escribe a los romanos, a los judíos ahí. Esa es la audiencia. Quiero que tenga esto en mente. ¿Por qué, hermano? Porque si Pablo venía y le escribía una carta a los romanos, le decía, no es por obra, sino por fe, esto iba a causar un alboroto, ¿sí o no, hermano? Porque cuando mire, yo cuando vine al evangelio, hermano, cuando vine y empecé a ser expuesto a teología y a conocer a Dios y a conocerlo profundamente a través de un estudio preciso de la Biblia, hermano, hay ciertas cosas, hermano, que yo me quedaba y que me sorprendían de la forma que yo lo había aprendido, estaba mal. Toda mi vida pensé, esto así es porque así me lo enseñaron y esto así es, pero cuando yo voy y soy confrontado por el Espíritu Santo y me dice, no es así como tú pensabas, entonces yo digo, ¿y aquí qué pasó? Entonces Pablo sabía que al escribirle a estos romanos iba a encontrar hasta cierto punto oposición. ¿Por qué? Porque Pablo estaba trastornando todo el grupo de pensamientos que ellos tenían y enseñanzas que ellos tenían. ¿Por qué? Porque ellos enseñaban que la salvación era por algo que tú hacías, no por algo que Cristo hizo en la cruz. Entonces Pablo sabía que iba a encontrar oposición, así que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, hermano, usa a una persona como ilustración. Y esa persona es Abraham. Usa a Abraham porque Abraham era considerado, ¿verdad?, el padre de la fe. Abraham era judío de judíos. ¿Quieres ser tú? Era el ejemplo a seguir, pues. Abraham para los judíos, hermano, era el hombre del cual era el mejor hombre que podía existir. Entonces Pablo toma a Abraham para hacerles entender que la salvación no es por obra, sino que por gracia. ¿Y por qué Abraham? ¿Por qué Abraham? Primero le decía porque del Antiguo Testamento, hermano, este era un hombre, hermano, que era admirado por todos. Y no solamente por eso, sino que ellos querían hacer entender que esto no era algo nuevo. Acuérdese, Gálatas, Corintios, a Pablo se le acusaba, a Efesios se le acusaba de que él se había inventado el evangelio que predicaba, ¿se recuerdan? Pablo ha escuchado esto de hombres.
Este Pablo ni apóstol es, este es agregado. Pablo dijo, no, el evangelio que yo predico no fue dado por hombres, fue dado por Cristo Jesús. Entonces siempre tenían esa mentalidad que lo que Pablo predicaba era algo inventado. Entonces Pablo toma a Abraham, y Abraham viene ¿desde a dónde, hermano? Desde Génesis, ¿verdad? Allá lo vemos en Génesis Abraham. Entonces Pablo le dice, esto no es algo nuevo. Esta doctrina de la salvación por gracia no es algo nuevo, sino que viene desde los patriarcas de la fe. Viene de allá, desde Génesis, dice Pablo. Por eso le escoge también, para que ellos vieran que no es nada nuevo, sino que es algo que los profetas habían estado anunciando. Ahora bien, otra causa le decía, Pablo escoge a Abraham, era porque Abraham, hermano, era un ejemplo de fe. Era un ejemplo de fe. Hermano, mire, los rabíes, ¿verdad que sí se pronuncian? Los rabíes, ¿verdad? O los rabinos. Los rabinos, hermano, predicaban y hablaban de Abraham, hermano, como el padre de la fe, ¿verdad? ¿Y sabe qué era la enseñanza de los rabinos? Abraham fue salvo por obras, por ser judío y por circuncidarse, y porque era un buen hombre. Esa era la enseñanza de los rabinos en el tiempo que Pablo escribió esta carta. Abraham fue salvo porque era un hombre bueno. Mire, esto es algo extrabíblico, pero hay manuales, hay manuscritos los cuales dicen y enseñan que estos rabinos estaban enseñando que Abraham comenzó a servirle a Dios desde la edad de 3 años. Porque era tan santo, era tan, tan bueno este hombre, que desde los 3 años, dicen los rabinos. Y esas son las enseñanzas que andaban ahí. A la edad de mi hija, pues 3 años tiene mi hija. Imagínense, a la edad de mi hija dicen que él ya andaba enseñando. ¿Por qué? Porque tenían a Abraham en un alto estándar. Y la salvación fue, el padre Abraham ganó su salvación a través de las obras. Y tomaban ciertos versículos, hermanos, que ellos apoyaban esa falsa enseñanza o esa doctrina falsa. Y uno de ellos era Génesis 26:5. Creo que está en la pantalla. Miren lo que dice. Este era uno de los versículos que tomaban los rabinos para enseñar que Abraham fue salvo por obras. Miren lo que dice. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Este era un versículo que los rabinos tomaban y decían, mira, porque ahí dice, ¿por qué Abraham fue justificado? ¿Por qué fue salvo? Porque él dice, guardó mi precepto. ¿Y por qué él guardó mis mandamientos, mis leyes? Por eso fue salvo. Cuando en realidad, hermano, no tenía nada que ver con eso. Y por eso Pablo estaba usando a Abraham como ejemplo para hacerles entender que la salvación no es por obras, sino por gracia. Ahora bien, vámonos a los versículos de esta mañana. Capítulo 4, versículo del 1 al 5. Leámoslo y luego después vamos a ir versículo a versículo. ¿Lo tiene conmigo? ¿Qué pues diremos? Dice, que halló Abraham, nuestro padre según la carne. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene que gloriarse, pero no para con Dios. ¿Por qué? ¿Qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. El capítulo 3, hermanos, del versículo 21 en adelante, hermano, una vez más Pablo termina, salvación es por gracia, no por obras. Entonces, recuérdese que la audiencia eran judíos. ¿Cuál puede haber hecho la pregunta entonces? Porque Pablo siempre se estaba adelantando a las preguntas que los judíos podían hacer. Salvación por obra, salvación por gracia, no por obras, termina el capítulo 3. Entonces la pregunta aquí viene, entonces, ¿qué de nuestro papá Abraham? ¿Qué de Abraham entonces? Si tú me dices que la salvación es por fe, entonces, ¿qué de Abraham? La pregunta es, ¿qué aprendemos entonces de Abraham? Mira el versículo 2. Porque si Abraham, dice, fue justificado por las obras, tiene que gloriarse, pero no para con Dios. Entonces Pablo dice, si Abraham hubiera sido salvo por obras, dice, él tiene que gloriarse, pero no para con Dios. No para con Dios. El punto de Pablo aquí es, el hombre nunca será declarado justo delante de Dios por algo que él hace. Ese es el punto de Pablo, hermano, y mire, y ese es el punto que quiero también hacerle entender. Usted y yo, hermano, no podemos hacer muchas cosas. Usted puede asistir a todas las reuniones, puede venir bajo la nieve, ¿verdad?
ahí, ¿verdad? En un tractor o lo que sea. Puede venir y bautizarse, puede venir y comprar una Biblia, puede venir y tomar Santa Cena, puede emocionarse en la iglesia, puede hacer todo eso, hermano, pero puede hacer todo lo que una persona religiosa hace. Pero, hermano, ¿sabe qué? Usted puede ser la persona más buena del mundo, pero eso no es suficiente para alcanzar el estándar perfecto que Dios pide de cada uno de nosotros. Ese es el punto de Pablo. El versículo 27 del capítulo 3 dice, ¿dónde pues está la jactancia? ¿Se recuerdan que vimos eso? Pablo dice, no hay nada, quede excluida. No hay nada que nosotros podamos hacer, que podamos jactarnos porque yo hice esto, por eso estoy acá. Hermanos, ¿qué es lo que dice Efesios capítulo 2? Por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe. Eso es lo que el punto de Pablo. No hay nada que usted y yo podamos hacer. Es todo a través de la fe. ¿Por qué, hermano? La salvación fue diseñada para que la gloria sea para Dios, no para el hombre. El punto de Pablo aquí, hermano, es hacerles entender que el padre de la fe, el patriarca Abraham, no fue salvo por obras, ni por cumplir la ley, sino que por gracia. Y ese es lo que Pablo quiere hacer, hermano. Está agarrando al patriarca Abraham, al padre de la fe, como ejemplo para hacerles entender a estos judíos que la salvación no es por obra, sino por fe. ¿Y cómo lo hace Pablo? Véalo conmigo. Mire lo que dice el versículo 3. ¿Qué usa Pablo? ¿Qué usa Pablo para hacerle probar a estos judíos? ¿Qué dice el versículo 3? ¿Por qué? ¿Qué dice? ¿Qué? Se va a la Biblia. Me encanta Pablo. Me encanta Pablo. Él no dice, es que a mí me han contado, es que fíjate que yo escuché de allá, es que no, dice, vámonos a las Escrituras. Vámonos para las Escrituras. Déjame enseñarte con las Escrituras que Abraham fue salvo por fe, no por obras. ¿Por qué dice el versículo 3? ¿Por qué dice la Escritura? Creyó Abraham, dice, y le fue contado ¿qué? Por justicia. Pablo le dice, mire, las Escrituras nos enseñan, Génesis 15:6. Usted se va para ahí, usted va a ver que ese es el versículo que Pablo está usando, Génesis 15:6. Y Pablo le dice, creyó Abraham y le fue contado por justicia. Entonces, ¿cómo fue Abraham justificado, hermano? Ahí dice, ¿verdad? ¿Cómo fue Abraham hecho justo delante de Dios por ser una buena persona? No, dice que creyó, hermano. Esa es la palabra que usted debe de señalar ahí en su Biblia, por favor. Creyó y se le fue contado por justicia. Ahora bien, tengo que detenerme, tengo tiempo aquí. Pero tengo que detenerme unos minutos. ¿Por qué? Porque esta palabra creer, en realidad conocemos qué significa esto. Hermano, muchas personas, hermano, no conocen el verdadero significado de creer. Y creer en Dios. Algunos dicen, sí, nosotros predicamos desde el púlpito, cree en Cristo y será salvo. Esa es la predicación esa fue la predicación de Cristo, esa fue la predicación de los apóstoles, esa es la predicación nuestra. Cree en Cristo y será salvo, pero en realidad sabemos qué significa creer. Abraham creyó y se le fue contado por justicia, pero conocemos la palabra creer. Muchos hermanos no conocen el verdadero significado de creer. Y algunos dicen, no, yo creo que Dios existe. Yo creo que hay un ser supremo que creó todo esto. Yo sé que hay una fuerza mayor, dicen algunos. No, si yo vi la película de la Pasión de Cristo, si yo la vi, yo creo en ese. Hermano, yo creo que Jesús fue un hombre real. Yo creo, le decía, que hay un ser supremo. Esa no era la fe que Abraham tenía, hermanos. Esa no es creer en Dios. El creer en Dios va más allá, hermano, de creer que Dios existe. Hermano, la mayoría de personas creen en Dios, ¿sí o no? Solo el ateo dice abiertamente, yo no creo en Dios. El ateo es el único, pero la mayoría de personas creen. Solo basta ir a tocarle y decir esas puertas de allí. Todos creen en Dios. Yo hasta el momento, hermano, no me he encontrado ningún ateo ahí en esa área. En ningún momento. Yo he ido a tocar varias puertas. Nunca me he encontrado un ateo. Todos creen en Dios. A su forma. Pero creer en Dios, hermanos, va más allá de un conocimiento intelectual de que existe un creador.
Hermano, va más allá. Creer en Dios es tener una relación con Él, conocerle a Él, creer, confiar en Él. Creer en Dios es creer en lo que Jesús hizo en la cruz, que es creer que Jesús murió por mis pecados, fue enterrado, pero también resucitó al tercer día, hermanos. Creer en Dios es poner mi fe a Él y darle la espalda al pecado y someter mi vida al señorío de Cristo. Ese es creer en Dios. Creer en Dios no es algo temporal, hermanos. No es algo temporal, una decisión que tomo solo para escapar de una crisis que tengo en mi vida ahorita, porque eso es bien común en las iglesias, ¿sí o no? Voy y mis hijos se me ponen rebeldes, déjame ir a orar y a llorar a la iglesia para que Dios me arregle mis hijos. Mi matrimonio está ahí mal, déjame ir a llorar a la iglesia y después Dios me arregle mi matrimonio. Mi situación financiera está mal, déjame ir a orar y dar 10 pesos para que Dios me arregle mi situación. Pero después que todo está bien, ¿qué hacen muchas de esas? Vámonos, ahí te veo después en mi próximo problema. La fe no es esa. La fe en Cristo no es una fe temporal. La fe, yo no pongo mi fe porque hay una crisis en mi vida, o porque necesito que me arregle esto, o porque quiero que me sane, o porque quiero que haga un milagro en mi vida. No, esa no es la verdadera fe, hermano. La verdadera fe no es temporal. La verdadera fe no abandona a Cristo cuando llegan las pruebas. Creer en Dios es entender que mi vida, mi muerte y mi eternidad están en las manos de Dios, no importa lo que pase. Esa es la verdadera fe. Esa es la fe que Abraham tenía. Él no renunció cuando las cosas se estaban poniendo mal. Hermano, la fe verdadera es creer que un día y entender que un día estaremos por toda la eternidad con Cristo Jesús. Pero ahora, en este preciso momento, Dios espera santidad de mí. Esa es la verdadera fe, ¿sí? Yo tengo fe, hermano. La palabra de Dios dice que un día estaremos por toda la eternidad con Él. Claro que sí, gloria a Dios. Yo veo y ya quisiera estar en ese día. ¿Ok, Giovanni? Pero mientras ese día llega, yo necesito que vivas una vida santa para mí. Quiero que cuando otros te vean a Cristo en tu vida. Esa es la fe verdadera. La fe verdadera produce una vida santa ahora, en el presente, no en el futuro. Si un día seremos glorificados, y es cierto. Un día tendremos Cristo, pues por glorificados, así como el de Cristo. Pero eso sería el todavía no, ¿verdad? Va a suceder, pero todavía no sucede. ¿Qué es lo que ha sucedido en este momento? Nuevas criaturas. Ahora somos diferentes. El Espíritu Santo mora en nosotros. Y esa fe que decimos tener produce santidad. Y esa es la fe que Abraham tenía. Hermanos, ahora bien, después de explicarle qué es la fe, qué es lo que no es la fe y qué es lo que es la fe, ahora le hago esta pregunta. No me la responda, por favor. Se lo responde, lance usted adentro. ¿Cree usted en Dios? ¿Cree usted en Dios? Yo creo que no hay nadie aquí. Creo que todos me van a decir, sí, pastor, yo creo en Dios. Siguiente pregunta. ¿Qué clase de fe es la que poseemos? Todos creemos en Dios. Pero la siguiente pregunta es, ¿qué clase de fe usted posee? ¿Es la fe verdadera? ¿O la fe, o profesa una fe verdadera, pero no hay frutos? Hermano, muchos dicen, creo en Dios, pero aún no le hemos dado la espalda al pecado. Seguimos practicando el pecado. Creo en Dios, claro que sí, pero Dios no es el Señor y Dios de mi vida. Dice la palabra de Dios que posee la fe verdadera. Hermano, la fe que salva produce frutos dignos de arrepentimiento. Haberán frutos dignos de arrepentimiento. Entonces lo dejo con esa pregunta y váyase por favor y pregúntese, ¿en realidad poseo la fe que salva? ¿O simplemente soy igual que los demás que creen en Dios? Creen en Dios pero lo creen a su propia manera. Abraham creyó y se le fue contado por justicia. Pero creyó, hermano, y creyó es vivir bajo el señorío de Cristo. Darle la espalda al pecado y vivir una vida que glorifique a Dios. No perfecta, porque si usted ve la vida de Abraham, hermano, usted va a ver que ese Señor era cosa seria también. No estoy hablando de una vida perfecta. Pero hermano, Abraham creyó, sí pecó, pero él no dice, me voy para allá o voy a ir para allá. No, él continuó y Dios lo restauró y Dios lo perdonó. Y ahora es el padre de la fe. ¿Por qué? Porque fue una fe genuina.
Versículo 3, vamos nuevamente. ¿Por qué dice? ¿Qué dice la Escritura? Creyó Abraham y se le fue contada por justicia. Creyó y le fue contado por justicia. Hermano, Abraham creyó y se le dio algo que no merecía. ¿Ah? Se le dio algo que no podía ganar por sí mismo. No fue por obras. Abraham creyó a Dios en obediencia y le fue contado por justicia. Mire, la palabra contado, ¿verdad? Que esa es la versión de Reina Valera. Contado dice, ¿verdad? Mire, esta palabra contado, hermano, es una palabra que se usa en contabilidad. Así cuando usted va, ¿verdad?, al contador que le va a hacer los impuestos. Esto usan el término de contado, de contabilidad. Y esto se usa cuando hay un saldo negativo, un positivo, balances, créditos y todo eso. Ahí es cuando esto se usa. Y mire lo que Pablo está diciendo esto, hermano. Pablo, usando este término, Pablo lo que está diciendo, mira, la realidad del ser humano, la realidad de Abraham y la realidad del ser humano es que nació con un saldo negativo, dice Pablo. Y la realidad del ser humano es que él nació con un saldo negativo, y cuando creemos en el sacrificio de Jesús en la cruz, no solamente, hermano, nos borra nuestra deuda, sino que también pone un balance positivo en nuestra cuenta. Y ese balance positivo es la justicia. A Dios, él pudo haber dicho, voy a pagar por tus pecados. Y hubiera sido bien, ¿verdad? Pagó por nuestros pecados. Pero no solamente pagó por nuestros pecados, sino que puso un saldo más. Dice, nos fue contado, puso algo que no teníamos. Y eso fue que no teníamos, era la justicia de Cristo en nosotros. Y ahora dice, nos es contado con un saldo positivo de justicia hacia cada uno de nosotros, hermanos. La deuda no solamente fue pagada, sino que Cristo fue más allá y puso un saldo positivo en cada uno de nosotros. Y ese saldo positivo es la justicia de Cristo sobre cada uno de nosotros. Es lo que Pablo está diciendo. Y todo esto, hermano, fue por fe. El punto del apóstol Pablo fue por fe. Versículo 4, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. ¿Entiende lo que dice Pablo ahí? Mire, hermano, cuando usted le pagan cada semana, cada 2 semanas, ¿verdad? Su jefe está, aquí está tu cheque. Usted llega, gracias jefecito, qué generoso usted, jefecito, muchas gracias por darme cheque. Usted no llega así, ¿verdad? Este cheque yo me lo gané. ¿Sí o no? Es que usted trabajó por 2 semanas y ese cheque se le debe a usted. Usted no va y le besa la mano, jefecito, muchas gracias, que Dios lo bendiga. No, papá, deme el cheque, eso yo me lo gané. Yo trabajé 2 semanas bajo la nieve. Usted me debe ese cheque. Ese es el punto de Pablo. Si alguien trabaja para algo, ese es un pago. Ese es un pago. Contrario al versículo 5. Mire lo que dice el versículo 5. Mas el que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Contrariamente lo contrario, ¿verdad? El que trabaja se le debe, y al que no hace nada, a ese se le cuenta por gracia. Se le fue algo gratuito. Cuando usted, su jefe, le diga, mira, aquí está otro cheque extra, ahí dígale, gracias, jefe. Gracias por su generosidad, jefe. ¿Por qué? Porque le está dando un bono extra. Eso es por gracia. Se lo dio a usted porque se lo quiso dar de corazón. No se lo ganó usted. Entonces Pablo dice, mira, versículo 5, el que no obra, sino que cree en el que justifica al impío, su fe le es contada por justicia, hermano. La gracia es lo contrario a las obras. ¿Por qué? Porque la gracia es recibir gratuitamente el regalo de salvación que Dios da a nuestras vidas, y las obras tratan de ganar ese regalo o ese favor de Dios. ¿Con qué? Con trabajo, con obras. Y no funciona así, dice Pablo. Hermano, pero algo más que quiero que vean en el versículo 5 también. Dice, esta gracia está disponible al creer, dice, en el que justifica, ¿qué? Al impío, dice ahí, ¿verdad? La versión en español dice, en inglés dice ungodly, al impío, al pecador. Pero mire lo que dice. Mas el que no obra, si no cree en aquel que justifica, ¿quién dice? Al impío. Hermano, y esto es muy importante. ¿Por qué le digo eso? Esta gracia salvífica, esta gracia de parte de Dios, está disponible, dice, al impío, al que cree. Él justifica, dice, al impío, al pecador, dicen unas versiones. Pero ¿cuál es el problema, hermano? El problema es que las personas ahora, hermano, no se ven a sí mismos como pecadoras.
Y se ofenden cuando uno le dice, mira, tú eres un pecador que debe de arrepentirte. ¿Y quién eras tú para decirme pecador? La gente se ofende cuando predicamos el evangelio que nosotros somos pecadores y que Cristo es santo. ¿Por qué? Porque la gente se percibe a sí misma como buenas personas. No, si yo soy buena. No, si yo no mato. No, si yo le doy al pobre. No, si yo voy y le dejo comida ya a los perritos para que coman, ¿verdad? No, si yo voy y le doy. La gente se percibe a sí misma como una buena persona. Y ese es el problema. La salvación dice que está disponible para el impío, para aquel que reconoce que es un pecador sin esperanza. ¿Cuál era el problema, hermano? ¿Cuál era el problema? ¿O cuál era el tope, el choque que tenía Jesucristo con los fariseos en el antiguo tiempo? Que los fariseos pensaban que eran sin pecado, ¿sí o no? No, si yo soy aquí el pecado, míreme cómo me he visto, mírame esto. Ese era el problema, hermano, con los fariseos en el antiguo tiempo. Se consideraban a sí mismos que no eran pecadores. ¿Por qué cree que digo Jesús? Yo no he venido para los que no están enfermos. Yo he venido para los enfermos. ¿Se recuerda cuando Jesús dijo eso? Los enfermos dicen no necesitan doctor. Yo he venido a los que están enfermos. En otras palabras es, si tú piensas que no estás enfermo, no te puedo ayudar. No te puedo ayudar. Porque usted va al doctor, no cuando está sano. Yo no necesito ir al doctor ahorita si yo estoy bien. Uno va al doctor cuando está enfermo. Cuando necesita que el doctor le ayude. ¿Sabe qué? Hermano, amigo que nos visitan esta mañana. Aunque no esté enferma físicamente, no, usted puede decir y pasar todos los exámenes de los doctores, puede su azúcar buena, su nivel de presión buena, esto, otro, pero sabe, déjeme decirle algo, hay una enfermedad espiritual que usted tiene y se llama pecado, y esa enfermedad es de muerte, y el único que puede tratarla se llama Cristo Jesús. Por fuera podemos estar bien, pero sabe que el ser humano está enfermo, y esa enfermedad se llama pecado. Pero Dios dice, primeramente, tú tienes que reconocer que estás enfermo, reconocer que eres un impío, reconocer que necesitas ser perdonado. Y cuando tú hagas eso, podrás disfrutar de la gracia salvadora de Cristo Jesús. Pero si tú dices, no, yo no necesito nada, yo estoy bien. No, si yo aquí vengo, doy mi limosna y eso es todo, hermano. Amigo, no se trata así. Todos estamos enfermos. Todos. Y esa enfermedad se llama pecado. Y si usted está aquí y dice, sí, yo sé que soy pecador. Yo sé que hay muchas cosas las cuales necesito cambiar. Yo sé que hay cosas las cuales yo hago que no le agradan al Señor. Y quizás este sea tu caso. No, si yo sé que necesito hacer esto, yo sé que necesito cambiar esto, yo sé y reconoces. Pero eres de las personas que dicen, déjame arreglar mi vida primero y después voy a aceptar a Cristo. ¿Has escuchado a esas personas que dicen eso? Déjame primeramente que arregle mi vida. Déjame que cambie primeramente y después de que cambie, déjeme decir, hermano, no sé, voy a usar esta palabra fuerte, la peor tontera que alguien puede decir. Y discúlpeme. Hermano, es que yo me acuerdo, mi esposa me dijo la otra vez, no me acuerdo quién me dijo, que contrataba a una señora que hacía limpieza, pero estaba tan desordenada la casa que antes de que la señora viniera, ella se ponía a ordenar la casa para que cuando la señora de la casa viniera la hallara limpia, para limpiarla a ella. ¿Me entiende? O sea, la casa estaba sucia, contrataban a una compañía que llegaba a limpiar la casa, pero como la casa estaba tan sucia, le daba pena que ella viera la casa sucia, que ella la limpiaba antes que la limpieza llegara. Y digo, ¿cuál es el punto entonces? Le voy a pagar a esa señora para que me venga a limpiar aquí. ¿Para qué la voy a limpiar antes yo que después venga a limpiarla? ¿Por qué le digo eso? Porque muchas personas quieren hacer lo mismo. Déjame arreglar mi vida. Déjame dejar de hacer ciertas cosas porque yo sé que tengo vicios, yo sé que tengo cosas, yo sé que tengo ciertas cosas que debo de cambiar, pero déjame primeramente limpiarlo y después yo voy y le entrego mi vida a Cristo. Déjame decirte, no, deja que sea Cristo quien haga el cambio en tu vida, que sea Cristo quien te haga una nueva criatura. Él tiene el poder para hacerlo. Solo ven a Él. Ven a Él. Hermano, yo he escuchado muchas predicaciones y personas que dicen, pastores o predicadores dicen, ven a Él que Dios te ama así como tú eres. ¿Ya has escuchado eso? Así como tú eres. Ven que Él te ama así, hermano. Si Dios nos amara tal y como somos, Él no nos cambiara. ¿Me entiende?
Él lo dice, ven así, pero yo te voy a cambiar y te voy a hacer una criatura porque no me gusta la forma que tú eres. Entonces, hermano, dice, ven, es que usted no sabe, pastor, ven. Es que usted no sabe, he estado batallando 30 años con esto, ven. Que Cristo tiene el poder para cambiarte y perdonarte y hacerte una nueva criatura. Y no solamente eso, escribir tu nombre en el libro de la vida y asegurarte que estarás por toda la eternidad con Él en el cielo. Lo primero que Él te dice es, reconoce que tú eres un pecador. Reconoce que necesitas cambiar tu vida. Y después, Él puede entrar y puede hacerte una nueva criatura. Ahora bien, Pablo dice, no solamente Abraham fue salvo por gracia. El padre, ¿verdad?, de la fe lo pone como ejemplo, pero también usa el ejemplo de otra persona. Y mira quién usa. Versículo 8, versículo 6. Es que aquí este aire, hermano, a veces me cae en la mera cara. Puede bajarle ahí, hermano. Yo me estoy quemando y no es el Espíritu Santo. Es que este aquí, pero puede bajar allá, por favor. Es que este aquí, hermano, me da en la mera cara. Y yo como soy chiquito, me da. Siento que me está quemando el lado derecho de mi cara. Pero no está frío, ¿verdad? Todos andan con chaqueta. Ahora bien, le decía, el apóstol Pablo no solamente usa a Abraham como ejemplo para hacerles entender que la salvación es por gracia, no por obra, sino que trae a alguien más. Trae a otro ejemplo. ¿A quién usa? Versículo 6. Como dice, como también ¿quién? David usó otro ejemplo. Abraham primeramente y después dice, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado, versículo 8, el varón a quien el Señor no inculpa de pecados. Hermano, David era otro personaje que los judíos tenían como una gran persona, ¿verdad? Abraham era el primero y también David. Estos dos son ejemplos de fe. Estos dos son ejemplos, son judíos de judíos. Estas personas, ¿verdad?, son el ejemplo a seguir, decían ellos. Ahora bien, Pablo les dice, ¿saben qué? Así como Abraham fue salvo por gracia, David también fue salvo por gracia. Y menciona el Salmo 32, versículo 1, donde David y menciona ese Salmo, capítulo 32, versículo 1 y 2. David, hermano, ¿sabía de culpabilidad, sí o no? David sabía de ser culpable. David había cometido adulterio, había sido parte de asesinatos, hermano. Él sabía, hermano, que era ser culpable, pero aún así David experimentó la gracia y el perdón de Dios. Por eso dice, bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas. ¿Por qué? Porque él había experimentado el perdón de Cristo Jesús. Mire, y Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, hermano, pone como ejemplo a Abraham y a David. No solamente porque eran, hermanos, personas las cuales eran admiradas, su fe era admirada, eran personas dignas de imitar para los judíos. No solamente eso, también quiero que vea algo importante. Pablo escoge a Abraham porque Abraham lo vemos allá en el antiguo tiempo, en Génesis, ¿verdad? Capítulo 15 habla de Abraham. Y eso es antes de Moisés. Estamos hablando de que pone un ejemplo antes de la ley, es decir, antes de Moisés, antes de la ley. Y después agarra a David, que era después de Moisés, también ya con la ley. Le dice, miren, Abraham no tenía la ley y aún así fue justificado sin la ley. Y mire también David, aunque tenía la ley, pero no fue justificado por la ley, fue justificado por la gracia de Cristo Jesús. Toma a dos personajes, uno antes de la ley y uno después de la ley, le dice, estos dos fueron salvos por gracia, no por obras. Y eso es lo que Pablo les está haciendo entender, hermano. Fueron redimidos por fe. Ahora bien, quiero que me vaya siguiendo, hermano. Yo sé que es bastante información, pero ya voy a llegar a las aplicaciones. Ahora bien, Pablo sabía que habrían objeciones de parte de los judíos. Recuerde, la carta fue escrita por los judíos, los cuales enseñaban la salvación es por gracia, la salvación es por obras, la salvación tienes que romperte la espalda, tienes que cumplir la ley, tienes que circuncidarse, tienes que ir a guardar el séptimo día. Y después de que haga todas estas 363 cosas, entonces está bien con Dios. Y Pablo sabía que escribirle una carta y decirle, están equivocados, señores, iba a traer preguntas, iba a traer objeciones.
Y Pablo siempre se estaba adelantando a las preguntas que podían surgir. Y una de estas es esta, versículo 9. Mire lo que dice. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Le pregunta. ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque algunos judíos probablemente pensaron, ok, Pablo, Abraham fue salvo por gracia. Ok, ya nos probaste. David fue salvo por gracia, pero también ya nos probaste. Ya entendimos esa parte, pero algo que debes de entender también, Pablito, es que Abraham era judío y era circuncidado. David era judío y también era circuncidado. Entonces, para ser salvo, tiene que ser judío y tiene que ser circuncidado, así como Abraham y también como David. Esa es una objeción que pudo haber salido de parte de estos romanos, de estos judíos. Pero Pablo les dice, hermano, y me encanta lo que Pablo hace. Mire lo que les dice en el versículo 9. ¿Por qué decimos que a Abraham fue contada la fe por justicia? El versículo 9, ¿verdad? Y después el versículo 10 dice, ¿cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? Pablo dice, no, señores. Abraham estaba incircuncidado cuando fue salvo por gracia. Ese fue el punto de Pablo. Porque unos podían argumentar, mire, este era judío y era circuncidado, por eso fue salvo. David también no, le dice, quiero contarles algo, quiero decirles algo, le dice Pablo. ¿Cómo estaba Abraham cuando esas palabras de Génesis 15:6 se dijeron? Estaba incircuncidado. Ese era el punto de Pablo. Ve cómo los agarra. Me encanta, yo cuando estaba leyendo, dice, este Pablo, qué bárbaro, decía yo. Algún día lo voy a conocer. Pero mire, el punto de Pablo era ese. Es que cuando a Abraham se le contó, creyó y se le contó como justicia, eso aparece en el capítulo 15, versículo 6 de Génesis. Y si usted lee, hermano, el capítulo 17, versículo 25 de Génesis, ahí aparece Abraham siendo circuncidado. Y del capítulo 15 al capítulo 17 hay aproximadamente 14 años. ¿Me entiende? ¿Y cómo sabe eso, pastor? Capítulo 15, Ismael no ha nacido todavía. Y en el capítulo 17 ya Ismael tiene 13 años. Entonces hay 14 años entre el capítulo 15 y el 17. Cuando a Abraham se le contó por justicia, hermano, él no estaba circuncidado, les dice a los judíos. Y ese era el punto de ellos, hermanos. Abraham recibió la promesa, no estaba circuncidado, tenía aproximadamente 99 años. La esposa Sara también aproximadamente 99 años. Recibió una promesa. ¿Y cuál fue la promesa? Que de él descenderían las naciones, ¿verdad? Aun cuando Sara estaba estéril. Pero la promesa se les fue dada. Una vez más, el punto de Pablo aquí es, Abraham fue declarado justo antes de la circuncisión. Así que la salvación vino a Abraham no por algo que él hizo, sino por poner su fe en él. Versículo 11, y recibió la circuncisión como señal, como sello de justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes, no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Abraham, dice Pablo, es el padre de los circuncidados y también de los no circuncidados, dice Pablo. Hermano, estos judíos pensaban, la circuncisión salva, la ley salva, hagamos cosas y seremos salvos. Pablo dice, el hacer ceremonias no te hace un verdadero hijo de Dios. Podemos imitar, hermanos, haciendo ciertos rituales en la iglesia, ¿sí o no? Podemos imitar todo tipo de cosas, hermano. Podemos hacer ciertos rituales, ir a la iglesia, bautizarnos, ir a la iglesia y hacer todo lo que un cristiano hace, hermano. Pero nada de eso nos hace verdaderamente hijos de Dios. Déjeme hacerle entender algo, hermano. El hecho de que hagamos ciertas cosas, hablemos, ¿verdad?, el lenguaje bíblico, vayamos al seminario, nos graduemos, ¿verdad?, del seminario, vengamos y nos bauticemos, vengamos a hacer cosas. Eso no, hermano, eso no nos hace verdaderamente hijos de Dios. No, hermano, por favor, no, entiéndame eso. Entonces, ¿qué, pastor?
¿Qué nos hace verdaderamente hijos de Dios? Pablo nos dice, mire lo que dice en el versículo 12. ¿Por qué? Porque acuérdense que los judíos imitaban las cosas externas de estos hombres, ¿verdad? O si se circuncidó, entonces hay que circuncidarnos. Se iba a guardar el séptimo día, entonces hagámoslo. Si se vestía de cierta forma, hagámoslo. Si comía de cierta forma, entonces hagámoslo. Ellos trataban de imitar a Abraham, trataban de imitar a David, y pensando que imitándolo, ellos podían alcanzar la gracia y la misericordia de Dios, cuando en realidad no funciona así. No funciona así, hermano. Mira lo que dice Pablo. El imitar no te hace, el imitar a un cristiano no te hace cristiano. El hacer cosas que los cristianos hacen no te hace cristiano, dice Pablo. Entonces, ¿qué es lo que me hace cristiano, pastor? Mire lo que dice el versículo 12. Todos aquellos que dice que siguen las pisadas de Abraham. Es decir, cuando tenemos la relación que Abraham tenía con Dios, el amor, la fe, la obediencia, hermano, eso nos hacen verdaderamente hijos, aquellos que siguen, que caminaban así como Abraham caminó en fe, en amor, en obediencia. Cuando nosotros hacemos esas cosas, hermano, entonces dice, ahora si ustedes son hijos primeramente espirituales de Abraham, pero también hijos de Dios. Pero no por cosas externas, no, sino cuando tú tienes una relación con Dios, cuando tú lo conoces, cuando tú vives para Él, cuando tú lo obedeces. Entonces, cuando hacemos estas cosas, hermano, entonces dice, ahora sí, entonces tú eres un verdadero hijo de Dios. Porque Jesucristo dijo, miren, si en realidad ustedes caminan y mantienen mis palabras y mis palabras viven en ustedes, entonces ustedes son verdaderamente mis discípulos. Cuando hagamos todas esas cosas, no cuando levanté mi mano y oraron por mí y lloré. No, hermano, no se trata de eso. Versículo 13, porque no por la ley fue dada a Abraham, o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. O sea, la justicia que se le dio y la promesa que se le dio a Abraham de que él sería heredero, no fue por algo que hizo, dice Pablo, fue por la gracia y por la justicia de Dios. Versículo 14, porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anula la promesa, pues la fe produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. El punto nuevamente con el cual Pablo quiere terminar, y quiero ir terminando yo también, concluyendo aquí, es que nuestra relación con Dios, hermano, no depende de que si cumplimos la ley o no. Nuestra relación con Dios depende de nuestra fe en Él. Pablo dice, a Abraham Dios le prometió que sería heredero del mundo, no por algo que él hizo. A Sara se le prometió después de que tenía casi como 100 años y era estéril, se le prometió un hijo, no por algo que hizo, sino por una promesa que Abraham hizo. ¿Por qué? Porque Abraham creyó. Eso fue todo lo que hizo, creyó. La ley dice en el versículo 15, ¿verdad? Dice, la ley produce ira. Hermano, y yo estaba tratando de entender esto y es algo que yo solo tuve, hermano, que examinar mi vida para entender esto. Fue fácil al final. Dice, la ley produce ira, ¿verdad? Todos, yo tengo la tendencia, creo que todos tenemos la tendencia, hermano, a romper la regla, ¿verdad? La verdad es que no nos gusta que nos digan que hagamos las cosas, ¿verdad? En el momento que se nos ponen reglas, hermano, hay algo adentro de nosotros que dice, no me vas a decir qué hacer. ¿Sí o no? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién te crees? No, que mira, ¿quién te crees? No sabes quién soy yo, ¿verdad? Así. Esa es la tendencia que tenemos nosotros. ¿Ve por qué dice Pablo? Produce ira, ¿verdad? Las reglas, la ley produce ira, porque en el momento que nos dicen hasta aquí llegas, uno quiere llegar hasta allá. Pablo dice, mira, la ley lo único que hace es, revelar la maldad que hay en tu corazón, Giovanni. ¿Por qué? Porque cuando la ley te dice no vayas a 25, a veces vamos a 30, 40, ¿verdad? ¿Por qué? Es que, ¿qué me va a decir? Si esta calle está bien planita, ni luces hay, ¿por qué la ponen en 25? No démosle 40, decimos nosotros. ¿Por qué? Porque uno quiere ir siempre, cuando se nos pone la ley, hermano, se nos dice qué decir, qué hacer, hermano, como que hay algo, el pecado en nosotros, que quiere romper eso. Entonces la ley dice simplemente trae ira. Entonces lo que quiere decir Pablo es, la ley lo único que hace verte a ti mismo, Giovanni, hermano, es lo malo que eres, lo pecador que eres. La ley lo único que trae es, revela lo que hay en tu corazón. Para eso está la ley. Para revelarte
lo pecador que eres, para revelarte lo que hay en tu corazón. Por eso Pablo dice, el camino a Dios, la salvación a Dios no está en cumplir la ley. ¿Por qué? Porque nadie la puede cumplir a su perfección. El único que pudo hacerlo fue Cristo Jesús. Hermano, la única forma en que usted y yo podemos ser justificados, justo significa sin pecado delante de Dios, es poniendo nuestra fe en Cristo Jesús, creyendo en nuestro corazón que Él es Dios y confesándolo con nuestra boca. Pregunta. Ya termino con esto. Ya terminé. Pero no me puedo bajar de aquí sin hacer esta otra pregunta. ¿Cómo está nuestra relación con Dios? Recuérdese, Abraham, ¿qué hizo? Creyó, puso su fe. Pero esa fe no es solo, él iba a la sinagoga, ¿verdad? Y se reunía ahí y guardaba el séptimo día. No, creyó y tenía una relación con Dios. Creyó y le conocía, creyó y vivía en obediencia, creyó que le dijo, dame tu hijo, y él se lo iba a dar. ¿Por qué? Porque creyó en Cristo, en el Señor Jesús. ¿Cómo está nuestra relación con Dios? ¿Cómo está su relación con Dios? Sí, a usted le pregunto. ¿Se ha vuelto algo rutinario? ¿Es solo un domingo más? Donde venimos y si hubiera así una máquina para chequear, ¿verdad? Igual en nuestro trabajo con la tarjetita, ¿verdad? ¿Sería un domingo más? ¡Pap! Ya vine. Check. ¿Se ha convertido nuestra relación con Dios en simplemente marcar nuestra asistencia el día domingo y ya limpié mi conciencia, ya salí de mi compromiso? Somos de los que venimos y estamos viendo el reloj a cada rato. Ya el pastor, ya, párele. Hermano, no sé, es que hermano, mi deseo, hermano, es que no conocemos una relación personal con Cristo Jesús. No hay nada tan lindo en gozarnos y en disfrutar. El domingo pasado les hablaba, ¿verdad?, acerca de mantener la paz, ¿verdad? Y una de las cosas era, deleítate, ¿se recuerdan los que escucharon el mensaje? Deleítate en el Señor. Disfruta estar en la presencia del Señor. Disfruta abrir su palabra. Disfruta orar. Disfruta congregarte. Disfruta. Porque de eso se trata, hermano. De eso se trata. Si nosotros no tenemos una relación con Dios, hermano, no estamos listos para pasar una eternidad con Él. ¿Qué tanto usted conoce a Dios? Fíjese que yo estaba viendo una entrevista que le hicieron ¿cómo se llama? Al cubano, al dictador que murió, el cubano, Fidel Castro. Estaba viendo y le preguntan eso, y usted lo puede buscar, creo que anda a mí me la mandaron. Le preguntan a un entrevistador cuando él estaba ahí, ¿cómo está su relación con Dios? Así, ¿cómo está su relación con Dios? Le pregunto. Y se le queda viendo Fidel Castro. Mira, mi relación está tan bien con Dios que ni siquiera lo conozco, le dijo. Así le dijo. Así le dijo. Está tan bien, ni siquiera lo conozco. No, me dice. Y yo crecí en un colegio cristiano, le dijo. Desde chiquito me enseñaron. Yo lo conozco tanto que mi relación está tan buena que ni lo conozco. Entonces, hermano, les pregunto a ustedes, ¿cómo está su relación con Dios? ¿Ha creído usted en Dios? Y me dice, sí, ok, pero esa fe es una fe que produce frutos dignos de arrepentimiento. Hermano, una vez más, mi deseo es que disfrutemos de nuestra relación con Dios. Hay personas a las que uno puede estar hablando mucho tiempo, ¿verdad? No se aburre, ¿verdad? Ahí, mira, me gusta pasar tiempo contigo. ¿Cuánto tiempo pasamos con Dios? ¿Cuánto tiempo pasamos con Él? Amigo, si tú estás aquí y me dices, yo no tengo una relación con Dios, lo primero que necesitas hacer es reconocer que eres un pecador. A nadie nos gusta que nos diga que somos pecadores. A nadie. Pero esa es la realidad ante Dios. Todos nacimos con el pecado en nuestra vida, en nuestro ser, en nuestro corazón. Todos. Ya les he dicho a ustedes, al niño chiquitito, al bebecito, se le enseñan las cosas buenas porque las malas ya las conoce, ¿sí o no?
Ya las conoces, vienen naturales ahí, ya vienen. Al niño se le enseña a no pegarle a su hermanito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él ya sabe pegar, él ya sabe mentir, él ya sabe todas esas cosas. Entonces, ¿por qué? Porque el pecado viene en el corazón del hombre. Lo primero que necesitamos reconocer es que le hemos fallado, que hemos pecado en contra de Dios, reconocer que somos pecadores. Por más bueno que tú pienses que eres, déjame decirte, no, nada de lo que tú haces te alcanza para estar una eternidad con Cristo Jesús. Nada, nada. Tú le puedes dar todo el dinero a los pobres. Que dice Pablo, tú puedes servir como mártir, ¿verdad? Y te puedes dar a ti mismo como sacrificio, pero sabes que nada de eso te es suficiente. ¿Por qué? Porque el único sacrificio acepto delante del Padre fue el sacrificio de Cristo Jesús. Y lo único que Él te dice ahora, cree en Él. Pero ya hablamos qué significa creer en Él. Creer en Él no significa, si hay un Dios, si hay un Dios. No. Eso hasta el demonio Satanás lo sabe. Satanás sabe y sus demonios que hay un Dios. Estoy hablando de creer en Dios, tener una relación con Él, decirle no al pecado y caminar en una vida que glorifique a Dios. No trates de cambiar por tú solo, amigo. El único que puede perdonar todos tus pecados y hacerte una nueva criatura se llama Cristo Jesús. Ven a Él, ven a Él, ven a Él, que Él puede darte la paz que estás buscando y más que eso, salvación y vida eterna. Señor Jesús, Señor amado, gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por recordarnos, primeramente, Señor, que nuestra salvación, la salvación que tú nos diste, Señor, no fue por algo bueno que nosotros teníamos, Señor. No fue que tú viste algo bueno en nosotros y por eso decidiste morir en la cruz por nosotros. No, Señor. Padre, no hay, aparte de tu Espíritu Santo, Señor, no hay nada bueno en cada uno de nosotros, Señor. Pero gracias porque aún sabiendo que te fallaríamos, aún sabiendo que pecaríamos en contra de ti, aún sabiendo, Señor, que quizás conociendo la verdad, Señor, haríamos lo contrario. Tú aún así, Señor, moriste en la cruz por nosotros. Oro para que nuestra fe, Señor, sea una fe verdadera, una fe salvífica, una fe que salva, Señor. Lo aprendimos ahora, Señor. El creer en ti, Señor, va más allá de creer que hay un Dios, va más allá de creer que hay un Jesús que murió. Creer en ti, Señor, va más allá de cargar una cruz como collar, o de tener una Biblia en casa, o de tener versículos bíblicos en Facebook. Va más allá. El creer en ti, Señor, es una relación diaria contigo, Señor. Es decirle no al pecado, decirle no a las cosas que te ofenden, Señor, y sí a las cosas que tú amas. Oro, Cristo bendito, para que esa sea la relación que cada uno de nosotros tengamos, Señor. Padre, gracias, Señor, porque aún sabiendo que no podíamos vivir vidas perfectas, Señor amado, tú moriste en la cruz por nosotros. Oro para que nuestra relación contigo sea la que tú quieres que sea, Señor. Perdónanos, Señor amado. Perdónanos, Señor, si hemos dicho toda nuestra vida, sí creo en Dios, pero ese creer en Dios simplemente era superficial. No era diferente, Señor, a aquellos que nunca han puesto un pie en la iglesia. Ese creer no era diferente, Señor, a aquellos que nunca, Señor, han corrido del pecado. Te pido, Cristo amado, que nos ayudes a entender, Señor, que muchos en el día del juicio, Señor, dirán, Señor, si yo hice, Señor, si yo hacía, Señor, si yo di, Señor, si yo hice esto, y tú dirás, apártate de mí, hacedor de maldad, nunca te conocí. Padre, ayúdanos a entender que no es por las cosas que nosotros hacemos, nunca será por eso, Señor, sino es por poner nuestra fe en ti y vivir vidas que te glorifiquen y te honren, Señor. Ayúdanos. Mi oración es, Señor, que cada uno de nosotros, Señor, un día estaremos contigo durante toda la eternidad, Señor, entendiendo que tú, oh Dios, hiciste todo en la cruz a través de tu Hijo Jesucristo. Oro por cada amigo acá presente. Oro para que seas tu Espíritu Santo quien les ayudes a entender que no hay nada, no hay ninguna obra, no hay nada que nosotros podamos hacer para ganarnos el cielo. La única forma es a través de tu Hijo Jesús, poniendo nuestra fe, confiando en Él, creyendo en Él, apartándonos de una vida que no te glorifique y viviendo para ti, Señor. Padre, gracias te damos
Te agradecemos todo esto y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Hermano, ahora es primer domingo del mes. Como siempre lo acostumbramos, tomamos la Santa Cena del Señor. ¿Quiénes pueden tomar de la Santa Cena del Señor? Quiero que me ponga atención. Si usted ha aceptado a Cristo como su Señor y Salvador personal, si usted lo ha confesado con su boca como su Señor y Salvador personal, y si usted ha sido bautizado en agua por inmersión, si a usted lo han sumergido en agua, usted puede tomar de la Santa Cena del Señor. Si usted me dice, pastor, yo nunca he confesado a Cristo como mi Señor Salvador, no lo haga, por favor. Pastor, yo un día lo hice, pero no me he bautizado, por favor, no lo haga. ¿Por qué? Porque hay consecuencias graves para aquellos que toman la Santa Cena del Señor indignamente. Así que, por favor, siempre quiero dar yo esta advertencia